Muy bien, la congresista Sigrid de Bazán, presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, está proponiendo un proyecto importante de reforma de pensiones, de reforma del sistema de pensiones. Vamos a conversar con ella, pero digamos, hay que dejar en claro que es importantísimo este debate. Este no es un debate menor. Ese es un debate que garantiza que las pensiones en los próximos 20 o 30 años puedan estar bien encaminadas y bien trabajadas por todos los peruanos. Sigrid Bazán, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, congresista. Un gusto tenerla en el programa. ¿Cómo está? Muchas gracias y gracias por el espacio para hablar de estos temas. Sé que usted presentó este proyecto, pero le propongo que nos lo vuelva a contar en sencillo. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué cambios traería al sistema? Sí, bueno, en realidad creo que el diagnóstico es común. Muchas organizaciones, la propia Asociación de AFPs dice hemos fallado, la propia derecha, izquierda, espectros políticos dicen el sistema ahora no funciona y diferentes países de Latinoamérica están haciendo reformas del sistema de pensiones porque lo que tenemos ahora es un sistema de cuentas de ahorro individual. La gente va teniendo su platita en una cuenta, esa cuenta, entre comillas, se va rentabilizando, en muchos casos sabemos que no, y al final o va retirando anticipadamente por la crisis o por contingencias, o se queda con una pensión, la verdad, bastante pobre, excepto aquellos que ganan, pues, cantidades tremendas de dinero. Entonces, digamos, hay una desigualdad tremenda y no está funcionando. Entonces, lo que se propone ahora a nivel latinoamericano, a nivel mundial, es pasar de esas cuentas de ahorro individual a sistemas multipilares. Nuestra propuesta recoge ese esquema, pero lo que hace en ese sistema multipilar, son 3 pilares que planteamos, es empezar por la base, y creo que es lo más importante de nuestra propuesta, Carlos. Acá lo que queremos es una pensión universal, que no se cumple porque tenemos un país con casi el 80% de informalidad, ¿no? Pero además... Paréntesis, universal es que todos reciben una pensión. Mínima. Exacto. Todos reciben una pensión mínima que tiene que ser por lo menos lo correspondiente a la canasta básica per cápita, individual, ¿no es cierto? Perdón, que están me interrumpí. en 400 y tantos soles, más o menos. Pero además estamos hablando de que no hay universalidad en nuestro sistema de pensiones por la informalidad. No hay universalidad en nuestro sistema de pensiones porque hay personas que no aportan, ¿no es cierto? Hay sistemas desfinanciados, la propia ONP es un sistema complejo a financiar. Y nuestro primer pilar entonces comprende primero 2 programas sociales que ya existen, es decir, no tampoco estamos pidiendo que haya una inyección de presupuesto tremenda. Es Pensión 65 y el programa Contigo, que le da también una pensión a las personas con discapacidad. Y sin duda habrá que añadir una partida presupuestal adicional para cubrir esa base mínima de poco menos de 500 soles por persona. Pero a eso se le suma un segundo pilar. Es por eso que es importante que uno pueda ir mejorando la capacidad que tenga luego de tener una mejor pensión. El segundo pilar, digamos que lo hemos dividido en 2, para los independientes y los dependientes, teniendo dentro de los independientes también los no formales, o los llamados informales. Yo reniego mucho de la palabra informal, tiene una carga muy despectiva, hay gente informal muy trabajadora y que además está tratando de salir adelante, pero el sistema no se lo permite. De acuerdo. No es como que el informal es el malo de la historia, que no quiere pagar impuestos y así de sencilla la historia. Entonces, en este segundo pilar hay un pilar donde, o tenemos un pilar donde todos contribuyen. Contribuye el trabajador, contribuye el empleador y contribuye el Estado. Es muy importante hablar de esos 3 contribuyentes en este segundo pilar, porque lo que estamos teniendo ahí es que hay un incentivo, sobre todo para el sector no formal, a contribuir a tener una pensión aquí si el Estado acompaña, si el Estado cofinancia, si hay alguien más que aporta excepto solo él, ¿no? Entonces da un piso en donde los porcentajes están más o menos así. El trabajador, que hoy por hoy aporta, ya sea la ONP o la AFP, un 13%, en nuestro sistema aportaría menos, 9%. ¿Por qué? Porque el empleador... Estado también está sumando y el empleador también está sumando. Correcto, el empleador un 8%, el Estado un 1%. Además, en este segundo pilar, queremos sumar este porcentaje que hoy cobran las AFP por administrar tu dinero, que vaya ahí. ¿Por qué? Porque las AFP cobran diferentes comisiones, normalmente 2, y una que es fija por rentabilizar tu dinero, incluso si el dinero no se rentabiliza, esa comisión te es descontada, ¿no es cierto? Eso entraría en ese segundo pilar para financiar ese segundo pilar. Un ratito ahí. Este segundo pilar lo que tiene de nuevo es el aporte del Estado y el aporte del empleador. Esto hasta ahora no había ocurrido. Han habido
muchas críticas, y por cierto este es un predictamen en discusión en la Comisión de Trabajo, lo hemos visto con expertos, pero hay congresistas que además dicen, ¿sabes qué, Sigrid? Hay una micro y pequeña empresa que no está en la misma capacidad de aportar en este segundo pilar que la gran empresa. Correcto. Pero que tampoco está para estar en la base 1, digamos en el pilar 1, ¿no es cierto? Es un microempresario, quiere salir adelante. Pero también queremos un sistema universal, entonces hay que plantear una progresividad. Si queremos que se aporte hasta en un 4%, empezará con un 2, con un 1 y iremos viendo durante los años. Válido. Y tenemos un tercer y último pilar, el digamos más pequeño, el que está más arriba del triángulo, si lo queremos ver así, en donde ya más o menos tenemos algo parecido a lo que ocurre ahora, con cuentas individuales para aquellas personas que ganan por lo menos 5 UITs hacia arriba, para que el excedente de lo que ganen, un porcentaje de ese excedente, puedan tenerlo ahí y pueda rentabilizarse. Aquí es donde el aportante puede decidir si en ese tercer pilar opta por la opción de gestor público u opta por la opción de gestor privado. ¿Quién sería ese gestor público? ONP, AFP, algo parecido, tal cual. Entonces yo decido, yo gano, ¿no?, y tengo un ingreso mayor a las 5 UITs, entonces decido que el 9% de ese excedente vaya al tercer pilar, contribuyo igual al segundo pilar. ¿No es cierto? ¿Un ingreso mayor a las 5 UITs anual o un ingreso mensual? Mensual. Pero tendrías que ganar 20.000 soles mes. Correcto. Es, digamos, sí, es un poco las personas que tienen un salario extraordinario, digamos, ¿no? Tal cual, pero que pueda, digamos, tener también la posibilidad de optar por el sector privado. Sobre todo eso, ¿no? Porque nosotros queremos la libre competencia, pero sentimos que en el mundo de las AFP y de las pensiones no hay competencia. Son las AFPs y es el reino de las AFPs. Así es. Entonces sí creemos ahí que hay una posibilidad de que la persona pueda seguir rentabilizando su dinero y siempre está la opción de escoger el privado. O sea, las AFPs tienen un lugar ahí y es el lugar que les corresponde para lo que mejor han hecho. Las AFP tienen ahí un buen negocio, pero para aquellas personas con los sueldos más altos que pueden tener una mejor pensión. Porque esa es la discusión de fondo, que es el nivel de los ingresos de los peruanos, que son muy bajitos, Sigrid. Correcto. Y lo que nosotros sentimos es que, y eso lo voy a decir, creo que nadie podría estar en desacuerdo, es un hecho, no es una opinión política, el tema de la seguridad social es un derecho, no es un servicio. Entonces, cuando uno piensa que la empresa va a ser la principal responsable de proveer derechos, hay fallas. Hay fallas en el mercado, eso lo reconocen todas. Algunos piensan que el mercado las soluciona todas, pero en el sistema de pensiones no se están solucionando y el derecho a la pensión o a la seguridad social como salud, etcétera, el Estado tiene que tener una responsabilidad. No podemos rendirnos y decir el Estado no sirve para nada, entonces no tengamos Estado, eso simplemente nos destruye. Y lo último que sí quería añadir a este sistema, digamos, multipilar, es que toca, o no toca más bien a los que tienen 45 años a más. ¿No? Porque quienes ya tienen y pensarán claramente qué va a pasar con mi plata, yo la voy a dar solidariamente a todos, no. Lo que ya uno ha aportado no se expropia, no se estatiza, no se disuelve en el segundo pilar en absoluto. Cada uno ya ha tenido o ha sido parte de un sistema, eso se va a respetar. Esto es básicamente para quienes tengan 45 años a más, no se les toca, ¿no? Preguntas muy puntuales. ¿Quién administra el dinero en el pilar 1? El Estado. Correcto. ¿No te da miedo que el Estado de los 80 que dilapidó las pensiones de ese momento pueda hacer lo mismo? Sí, el pilar 1 ya existe en Pensión 65 y Contigo, solo que lo que estamos haciendo es ordenar. Entonces, no creo ahí que haya una mala gestión, pero sí creo que la gestión del Estado siempre, por supuesto, puede mejorar. Sin duda. ¿Y cómo la mejoramos? Nosotros hemos evaluado también cómo de lo económico, de lo financiero, de cómo se maneja todo este sistema nuevo, vamos a pasar a lo institucional, ¿no? Tienen que crearse espacios donde también se puedan hacer la fiscalización correspondiente. Nosotros planteamos que haya un gestor, ¿no es cierto?, del Estado, que tenga no solamente representación de la ciudadanía, estamos comprendiendo ahí a la sociedad civil organizada, hay asociaciones de pensionistas con las que hemos conversado, formales, por supuesto, reconocidas por el Ministerio de Trabajo, la rectoría de este sistema recae en el Ministerio de Trabajo. ¿No te preocupes un poquito, Sigrid? Mira, ¿El uso político de este fondo? No, en absoluto, ¿no? El fondo es intangible, ese es el carácter, la naturaleza que va a tener desde su creación si es que se aprueba. Y lo segundo que hemos planteado es que haya supervisión de una de las instituciones más prestigiosas del país, que es la SBS. La SBS tiene que monitorear control permanente. SUNAT vela por el tema de la recaudación, que eso ya lo hace, ¿no? Y Banco Central de Reserva, que también entra en este gran gestor público para poder... Ahí proteges un poco el fondo, ¿no? Y SUNAFIL, ¿no? Son como, digamos, los que ya existen, entidades que ya existen. Es mejorable, es perfectible, por supuesto, pero ya existen estos programas sociales y lo que queremos es integrarlos, porque hoy están desordenados y no aseguran nada. ¿Cuánto dinero pone el Estado en este proyecto? Porque estás poniendo dinero en el pilar 1 y estás poniendo dinero en el pilar
Dos. Sí. ¿Cuánto cuesta esto, Sigrid? Sí, nosotros estamos trabajando para nuestro proyecto. Hemos tenido 4 mesas de trabajo y han asistido tanto MEF, tanto BCR y tanto SBS. Okay. ¿Qué han dicho? Lo que estamos pidiendo son los estudios actuariales. Estamos viendo la posibilidad de hacer, digamos, ensayos de cuánto sería este costo fiscal, ¿no es cierto? Creo que eso lo manejan bastante mejor los economistas que yo, pero sí hay una disposición del Estado de entrar a financiar. ¿Por qué? Lo comento. Porque hay 3 propuestas de reforma. La mía no es la única. El propio gobierno ahora estaba en PCM, la mesa de trabajo, la han trasladado a MEF, por cierto, la mesa de trabajo hace menos de 2 semanas, está haciendo una propuesta de reforma y entiendo que el Estado va a tener que financiar ahí. La Comisión de Economía, que preside la señorita Rosángela Barbarán, está también presentando próximamente, supongo, una propuesta, está realizando debates y ya ha afirmado que tiene un predictamen que va a presentar. Y la Comisión de Trabajo y Seguridad Social tiene también que, digamos, presentar lo suyo. ¿Hay coincidencias? ¿Has podido revisarlos? Yo creo que, por ejemplo, el rol del Estado tiene que ser una coincidencia. No creo que la Comisión de Economía plantee que el Estado tenga la rectoría, lo cual me preocupa porque he escuchado a su presidenta decir que no cree en las AFP, ha dicho que las AFP fracasaron, pero no plantea ninguna otra alternativa fuera de la opción privada. Entonces yo creo que esa propuesta va a acercarse más a lo que ya existe de las AFP. Y en el caso del Estado, yo particularmente siento que está un poco lento, no hay tanta información como nos gustaría. Y te lo comento, Carlos, porque yo sé que siempre es impopular el tema de Pedro Castillo, pero el señor en su momento, cuando todavía teníamos mucha más esperanza y expectativa de que cumpliera alguna de sus promesas, que no cumplió, él prometió hacer una mesa o un grupo de trabajo que integrara Congreso y Ejecutivo. No se ha hecho. Hoy por hoy PCM avanza sola. Entonces, sin esa información y teniendo yo la presidencia de una comisión que ve seguridad social, como se dice en buen cristiano, nos hemos mandado. De acuerdo. ¿Cierto? Lo que sí creo es que el tema multipilar es también una forma de organizar que va a predominar, es la que recomienda la propia OIT a nivel internacional. Sin duda. Nosotros hemos tenido una reunión con la OIT para que valide también un poco nuestra propuesta, tenemos opiniones que hemos citado, nuestro predictamen, perdón, y esta es una modestia aparte de mencionarlo, tiene 120 páginas, 20 de fórmula legal, 100 de estudio, ¿no? Creo que lo hemos hecho con mucho cuidado, no ha sido simplemente... Claro, lo mencionas como para decir que es un trabajo bien pensado. ¿Y sientes que hay en la comisión que presides un espíritu a favor de esta propuesta? ¿Les gusta la propuesta o te están poniendo obstáculos en el camino? Mira, yo creo que, y gracias por la pregunta, en la Comisión de Trabajo yo converso mucho con los integrantes, me acerco, les escribo. A veces los congresistas, te voy a ser sincera, esto no es una cosa muy grata que decir, pero votan o votamos sin leer completo o sin entender completo los temas. Y uno a veces piensa, esta es una iniciativa a favor de... pero no que comprende cómo se implementa. Te entiendo. Las opiniones a veces son una guía importante, pero el Estado no suele dar opiniones favorables cuando se trata de presupuesto. Piensas que te has dado el trabajo de hablar con todos, de alguna manera. Estamos ahí, estamos en ese momento de hablar con todos. Yo he preparado incluso, como son 120 páginas, resúmenes, ayudas, memorias, estamos dando exposiciones. Y mañana hay la posibilidad de que se pueda votar la reconsideración de esto que se perdió. Entonces, si me preguntas cómo está la Comisión de Trabajo, no está tampoco tan... no se ha comprado del todo la posibilidad de que haya una rectoría, que el Ministerio de Trabajo vele por la seguridad social, cosa que para mí es... ¿Esa es la debilidad más grande en el marco de la comisión? Yo creo que hay todavía mucho ánimo de que el privado maneje las pensiones. Y no tengo ningún problema que el privado entre a... pero el Estado es el garante. La empresa provee servicios, pero el Estado garantiza derechos. Entonces, ahí tenemos que hacer un balance. Vamos a hacer algunas modificaciones si la reconsideración se aprueba. Congresistas como el congresista Guerra García de Fuerza Popular nos ha planteado esta progresividad para las MIPES. Hay otra congresista, Nieves Limachi, que nos ha planteado que para los informales, a través de las boletas de compra en negocios formales, pueda también aportar. Ideas, por supuesto. Hay cosas muy ricas para incorporar y estamos en un buen momento, pero, y con esto termino de repente sobre la multiplicidad de propuestas, tenemos una debilidad. El Congreso funciona de esta manera. Un congresista presenta su proyecto y la mesa directiva decide a qué comisión va. Hasta ahora, por lo menos el 90% de proyectos sobre seguridad social, sobre pensiones, se ha ido a la Comisión de Economía como primera comisión. Entonces yo estoy amarrada, como presidenta de la Comisión de Trabajo, a lo que Economía dictamine. Entonces tenemos que esperar, pero no queremos quedarnos atrás con el debate y creo que, si le viene bien, la congresista Barbarán ha asistido en algún momento o ha expresado su opinión en la Comisión de Trabajo, en la última votación, podemos tener cierta apertura a escucharnos entre todos. Para cerrar el tema pensionario, Sigrid, y entrar en otros temas, ¿te parece que establece un enfoque solidario en el manejo de la pensión?
¿Es más justo? ¿Qué enfoque le has querido dar al proyecto? Mira, nosotros en realidad queremos lo mejor para el trabajador. Creo que el centro de esta reforma que planteamos es el trabajador y es el más pobre, que está en la base, el que no tiene o no ha aportado. El del Pilar 1, así es. Claro, igual estamos contemplando los 15 años, el tema de la edad de la jubilación, cosas polémicas que a veces se dicen queremos cambiar, no las hemos cambiado. Hay regímenes pensionarios específicos para el sector minero, para el sector construcción civil, van a correr de manera independiente. Pero el centro aquí está el trabajador que hoy aporta 12.9, 13%, rentabiliza 15%, queremos que rentabilice lo mismo aportando un 9% con el acompañamiento del empleador y del Estado, y sí queremos que esta base de pensiones para todos realmente se cumpla. No puede ser que haya un peruano sin una pensión. No puede ser. Yo tengo otros proyectos. No puede ser, así es. Yo tengo otro proyecto y yo he pensado en un seguro de desempleo. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque en el fondo cuando se dice que no hay presupuesto, no hay plata, el Estado no va a tener dinero, o el gobierno convenientemente dice que está para el desastre natural, ¿no? No hay presupuesto, luego te dicen, sí hay presupuesto, el alcalde te dice, no me dieron el presupuesto. En el fondo se aprueban bonos y paliativos y cosas cuando ya la casa se derrumbó, el río ya se salió y la persona ya tiene 70 años y está enferma. Entonces, de bono en bono, el Estado dilapida todos sus recursos cuando programadamente, planificadamente, puede tener un sistema que llegue para todos con una base mínima. Correctísimo. Eso es lo único que queremos, que no estemos aprobando bonos extraordinarios frente al desastre, sino que la gente en su vejez tenga un mínimo con la cual vivir. Muy bien. Sigrid, temas de coyuntura, metámonos en ellos. Primero, no puedo dejar de preguntarte por el departamento, el famoso departamento de $300.000. ¿Qué onda con eso, Sigrid? Mira, eso, gracias por preguntármelo, porque creo que ya es la cuarta, quinta vez que un solo medio de comunicación lo saca. No sé si un periodista, pero hay 3 periodistas que me quieren mucho por ahí, en fin. Y este es un tema que yo hago o realizo antes de ser congresista. Lo declaro antes de ser congresista. Yo he trabajado antes de ser congresista y vengo de una familia que no es, digamos, que me ha dado todo. O sea, yo tengo una familia privilegiada, tengo de alguna manera ahí, he tenido todas las facilidades para ser una gran profesional. Entonces yo quisiera de una vez por todas aclarar este tema, porque es un tema familiar. Esto empieza cuando mi papá se jubila. Mi papá se jubila hace varios años y en el 2013 hace un rescate de su fondo de jubilación, me deja una donación a mí, de hecho creo que eso es lo que hace mucha gente a través de adelantos de herencia o donaciones. Seguro. Siendo un asunto privado, igual hay documentos que respalden esto. Por supuesto, y todo, y eso ellos mismos lo han mostrado incluso en su reportaje, además todo esto ha sido bancarizado. Esto es en el 2013, en donde yo compro una casa con ese dinero que mi padre me da a modo de donación, esa casa se compra, se vende, y con el dinero de la venta, yo me compré el departamento que hoy declaro antes de ser congresista. Antes de ser congresista, el 2020 es la compra de ese departamento. Entonces, todo es un tema privado, es un tema personal. Mi padre ha sido ingeniero toda su vida, se ha matado la vida trabajando. Digamos que yo no siento la responsabilidad de contar estas cosas tan personales y privadas, sino declararlas para que se sepa cuántos... Lógico. Yo después de ese inmueble, siendo congresista, no me he comprado ningún inmueble más. Mi patrimonio no se ha enriquecido, ni siquiera carro tengo, la verdad, para ser sincera. Y me pongo a pensar en casos en donde incluso la ex candidata Keiko Fujimori decía no tener casa, alquilaba su departamento. Por Dios, todo el mundo sabe que tiene la capacidad de comprarse una. Entonces, transparentado, cuentas claras, absolutamente nada que deber ni nada que temer, están. Creo que hay más bien un morbo de querer decir, bueno, claro, Sigrid Bazán, la izquierda, tiene privilegios. Lo están ahí explotando nuevamente, ¿no? Pero no hay absolutamente nada nuevo. Nosotros hemos, digamos, no tengo ninguna investigación en la Fiscalía, no me han requerido absolutamente nada. Si ha habido algún tipo de investigación o va a haber algún tipo de investigación, porque ya anuncian que la Fiscalía va a actuar de oficio, etcétera, me encantaría, ¿no es cierto?, que todo se aclare. No creo que haya nada que aclarar, lo que estoy aclarando ahora es lo que ha ocurrido y esto data del 2013 y están los papeles y están los bancos y están las notarías, entonces creo que por ese lado no hay ningún problema, pero sí hay un ruido de personas que además ellos mismos no pueden aclarar sus propios departamentos, no habrán sacado que Philip Butters no puede declarar ni dónde compró su propia casa, estamos hablando de alguien que ha sido investigado por presunta pedofilia, alguien que ha sido investigado por haber sido financiado por Toñito Camayo, es decir, estamos en verdad en un mundo en el que la política, me refiero, Carlos, ya cualquier cosa se hace pasar por verdadera. Y yo temo mucho de que el periodismo serio se pierda en eso. Quiero aclarar algo que yo siento y he sentido siempre, no tenía que aclarar, pero lo tengo que decir ahora. Me duele porque se expone también a mi familia, se expone también a los míos, y es parte de lo que oculta o busca, en todo caso, como se dice, cortinas de humo, ¿no? Tapar temas realmente importantes. Yo sí creo que hay casos terribles en el Congreso. No me enorgullezco de estar en un Congreso en donde hay casi la mitad de congresistas investigados ya formalmente en la Fiscalía, estamos viendo casos muy duros. Hace poco tuvimos también una discusión
sobre dónde tendría que recaer las investigaciones de los congresistas, si en la Comisión de Ética, por ejemplo, o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y yo comparto lo que dijo mi vocera alterna ese día del Pleno, donde vimos varios casos. Ojalá la Fiscalía formalice acusaciones constitucionales o acusaciones en general a todos los congresistas que tengan algo detrás, a todos. Y que la subcomisión, con un buen filtro, permita que votemos para que se les investigue, a todos. De acuerdo. Muy distinto es, ya sea la cacería política, o el raje, o el chisme, o las ganas de querer tirar por debajo el trabajo de alguien que sin duda mi trabajo es incómodo para muchos, pero por lo menos se discuta mi trabajo, no tanto temas que no tienen absolutamente nada que ver con él, ¿no? Correcto. Nos metemos en otros asuntos, más políticos. ¿Te hace sentido que un expresidente de la República como Alejandro Toledo esté resistiéndose a venir al Perú para presentarse ante la justicia peruana? Alguien que tuvo el honor de dirigir los destinos de este país, Sigrid. Mira, yo creo en verdad, en el caso del señor Alejandro Toledo, y creo que el tiempo también ha suavizado la materia de investigación, pero yo sí creo que la justicia tiene que aplicarse, y yo sí veo al señor Alejandro Toledo, digamos, con muchas facilidades, ¿no? Yo he criticado mucho esto y creo que tengo que ser de alguna manera justa con todos. Criticábamos los privilegios que el señor Alberto Fujimori ha tenido en prisión todo ese tiempo, y yo creo que Alejandro Toledo ha tenido también un tiempo bastante privilegiado, ¿no? O con bastantes facilidades, y que si ya la extradición es un hecho, tiene el señor que venir a purgar condena como cualquier otro civil. Eso de ponerle una corona a alguien porque ha sido presidente de un país, la corona se pierde en el momento en el que tú cometes un delito, ¿no? Y creo que eso ya está establecido. Y si hay algún recurso legal que él haya interpuesto, pues se verá uno más que le legal, tiene 14 días ahí. Pero yo creo que, y eso ya es un tema un poco de dignidad, ya es, digamos, un tema personal que él lo tendrá que evaluar. Además ha sido vergonzoso esta grabación que han sacado algunos medios de comunicación de cómo ya incluso no puede ser grabado como figura pública, ¿no? Entonces yo creo que lo que corresponde es que el señor venga, definitivamente. Pero fíjate la paradoja, ¿no? Porque hacia adentro miramos con cierto estupor y cierta vergüenza tener a un presidente preso, 2 investigados, uno por extraditarse, otro que se suicidó al saberse absolutamente responsable de lo que tenía por delante que asumir, pero afuera valoran nuestro trabajo judicial y la persecución del delito en las altas esferas del poder. Qué paradoja en sí misma, ¿no? Sí, no, es una pregunta difícil de responder, porque sí creo que hay dos caras de una misma moneda, y esa misma moneda es la justicia, ¿no? Sí. Nosotros vemos, por ejemplo, ahora a la presidenta que tenemos, que yo en ningún país del mundo la concibo como presidenta de un país sin ningún tipo de cuestionamiento. Hay una portada que me identifica mucho, que se dio algunos días de Diario de la República, donde decía que hay una suerte de acuerdo de paz o una expresión similar entre Congreso y Ejecutivo, cuando no podía yo en mi cabeza, ¿no?, imaginarme una cosa similar con 60 fallecidos. Increíbles. Con además un rechazo de la comunidad europea, estoy hablando de las Naciones Unidas que se ha pronunciado, ¿no?, etcétera. Entonces, sí creo que la cantidad de presidentes presos o la cantidad de presidentes investigados no necesariamente te dice mucho de un país, como tampoco te lo dice el PBI, como tampoco te lo dice una cifra en grande, ¿no? Creo que lo más peligroso, lo más doloroso, la procesión de los peruanos y la microcorrupción hasta la corrupción más grande se lleva muy por dentro, ¿no? Y creo que ahí la mayor cantidad de gente te podrá decir de manera muy fácil, esto es un tema de educación, sí, ¿no? Hay que fortalecer la educación y tendremos menos ladrones, pero al mismo tiempo es un tema de un sistema perverso, ¿no? De un sistema de trampas, de un sistema que además a mí me preocupa mucho lo que hemos hecho y que de repente pasa desapercibido para los analistas. Creo que Martín Tanaka, y yo soy politóloga y tengo muchos referentes dentro de la ciencia política, no han analizado de repente tanto, es el sistema al que hemos pasado. Nosotros teníamos un sistema presidencialista, algunos dicen semipresidencialista, pero ahora estamos en un híbrido que yo creo que a nivel latinoamericano es perjudicial, porque no estamos ya en un sistema presidencialista, hemos pasado a cosas de un sistema parlamentarista. El Congreso alteraron ese equilibrio de poderes, y esta llamada dictadura del Congreso, ¿se acuerdan que en algún momento se decía mucho que el Congreso ahora tiene la capacidad de ponerle y enmendarle la plana al presidente como sea? Así no esté Pedro Castillo en el poder. Algunos realmente pensaban, no, ellos no quieren hacer los cambios porque defienden a Pedro Castillo. No, es peligroso para cualquier sistema democrático. Sin duda. Entonces, corremos nuevamente el riesgo de que la gran mayoría congresal pueda incluso modificar cosas que hoy no se aprueban, pero que mañana pueden despertar y volverse a discutir, de recomponer el Jurado Nacional de Elecciones, de recomponer el sistema, ¿no es cierto?, de colegiado de la OMPE, de tener ahí un tema, y lo decía una congresista bien, que no podemos volver a tener a un Pedro Castillo de presidente de nuevo.
Y claro, mucha gente de repente estará de acuerdo con eso, pero la democracia es que se tenga el presidente que la gente elija, no el presidente que a mí no me gusta. Y si mañana se postula un presidente X, Y, Z, Claro. es la gente y la mayoría la que decidirá, no la minoría con el poder de cambiar las reglas para que no gane. Esa es la parte que a mí, de este parlamentarismo al que hemos entrado, me preocupa, y lo comento como tema en general a discutir y abordar, Sí. porque eso sí nos va a generar problemas en lo pequeño. Y por supuesto, está el tema de las reformas. Yo no, va a sonar de repente duro lo que voy a decir, pero en muchos países se plantea una reforma del sistema policial, de nuestro sistema de seguridad, duda. de capacitación también. Eso es un pendiente. Y no es sí. ir en contra de, Así en es, absoluto. así es. Saber que nuestras instituciones, porque acá Necesitan nadie me va a reformas negar profundas. que hay corrupción en la policía, hay corrupción en los congresistas, hay corrupción entre los abogados, hay corrupción en todos lados. Entonces, ¿cómo hacemos que realmente nuestras instituciones se reformen desde adentro? No pensando en que se trata de poner un peruano contra el otro, que es lo que la polarización nos deja, sino entendiendo que hay que hacer un trabajo más fino y más a largo plazo, ¿no? Muy bien, Sigrid, muchas gracias por esas reflexiones. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la Comisión de Trabajo con este predictamen y esta reconciliación que se vota hoy. Se votaría el día de mañana, vamos Ok, a plantear mañana. la agenda hoy día para Ya. ver si convocamos o no, dependiendo también de si hay pleno del Congreso, porque estamos en unas semanas complicadas para varios temas, pero sí creemos que el gobierno también podría, digamos, tener una propuesta pronto. Se nos ha dicho que entre mayo podría salir, la Comisión de Economía también dijo que en octubre, ojalá que puedan apresurarse sus plazos, y nuestra idea es que nuestro predictamen esté y corra a la par, que Muy se bien. discutan los tres. Veremos qué pasa. Gracias nuevamente por Muchas estar con gracias, nosotros.